Miré con determinación hacia adelante, observando cómo mi taza de sopa de champiñones giraba en el microondas. En la periferia de mi visión aún podía verlo, la cosa colgando boca abajo desde el techo. Podía escuchar el sonido húmedo y cascabeleo de su garganta, oler el nauseabundo aroma dulce que emanaba. Mi rostro permaneció congelado en una expresión sombría mientras ignoraba decididamente su presencia. Bajó su rostro pálido y ceroso hacia el mío, bloqueando mi vista del microondas. Me miró fijamente a los ojos y el hueco vacío de sus ojos oscuros, todo iris y sin blanco. Envió escalofríos por mi espina dorsal. Luego extendió uno de sus muchos miembros y colocó una mano húmeda y deformada en mi cuello. El pozo de frío miedo en mi estómago se profundizó, aunque me negué a inmutarme. Sabía que debía reconocerlo, aceptar su apariencia y trabajar alrededor de él. Sabía que, al igual que enseñaba a mis clientes a evitar y obligarte a bloquear algo, eso inevitablemente lleva al efecto contrario. Tu mente se obsesionaría más con lo que estabas tratando de ignorar, dándole poder, un control más fuerte sobre ti. Pero estaba cansado. No podía hacerlo. Mi mente estaba hecha pedazos. Las últimas semanas habían sido una batalla tediosa y dolorosa de voluntades. Me aterrorizaba y se burlaba de mí en cada oportunidad, mientras realizaba toda clase de acrobacias mentales para tratar de concentrarme en seguir con mi día, para no dejar que me afectara. Estaba agotado. Había terminado de aceptar su presencia heladora, aterradora, molesta. Había terminado de forzarme a concentrarme en mis actividades a pesar de su presencia. Quería agarrarlo, sacudirlo, apuñalarlo y estrangularlo. Jones había estado ayudándome a mantenerme en equilibrio, calmándome cuando perdía el control, cuando perdía el miedo y la ira se apoderaba de mí. Pero estaba estirado peligrosamente. Me había quitado mi pasión. No podía hacer mi trabajo. No podía hacer la única cosa hacia la que había trabajado durante más de una década. Lo único que me había dado satisfacción en los últimos años. No podía ser psicólogo con esa cosa a mi alrededor. Había intentado. Había asistido a una sesión programada. Me senté allí y puse diversas expresiones en mi rostro. Una mirada de preocupación, una mirada de comprensión, una sonrisa acá, algunos asentimientos allá. Pero no había podido llegar a través de la sesión. Mientras mi cliente estaba sentada frente a mí, desahogándose, se movía de un lado a otro con un extraño paso torcido, mirándome con una mueca en la cara. Al menos ya no me hablaba. Desde que pronunció una cosa, había mantenido un silencio inquietante, pero no necesitaba hablar para jugar con mi cabeza. Durante esa sesión, en ocasiones, se había pegado a la cara de mi cliente. A veces había posado detrás de mí, mientras me estiraba para ofrecerle a mi cliente algunos pañuelos. Se subió a su cabeza y pasó lentamente uno de sus miembros por su cuello, contorsionando sus labios en una sonrisa inquietante. La saliva jugando en sus labios. Había mirado horror reprimido, esperando a que la sangre saliera en su garganta, pero no lo hizo. En otro momento había sentido un extraño impulso, un pensamiento penetrante de «mátala». Sabía que lo había puesto en mi cabeza. Jones había intentado intervenir. Se había quedado invisible al lado del cliente, guiándome. «Deja que haga lo que está haciendo. No tienes que luchar para ignorarlo. No tienes que hacer que se detenga, que desaparezca. Solo deja que sea. Pon tu mente en escucharla, concéntrate en tu cliente compartiendo su historia». Pero no había ayudado. Todo lo que había hecho era distraerme más, añadir más ruido en mi cabeza. No me sorprendió cuando mi cliente expresó su malestar por mis comportamientos extraños. Si hubiera estado en el estado mental correcto, probablemente habría aplaudido por eso. Era una chica profundamente nerviosa e insegura, y hace solo 2 meses no se habría atrevido a mencionarlo. «Pareces realmente distraído», dijo. «Sigues mirando alrededor, no estoy seguro a qué. ¿Estás bien?». Solo la miré sin hablar durante unos momentos, luego me recompuse. «Lo siento mucho, pero tengo un terrible dolor de cabeza y tomé algo de medicación. Realmente está afectando mi concentración». «Oh, lo siento. ¿Te gustaría? Se quedó callada, insegura e incómoda. «Terminemos esta sesión ahora. Lamento mucho haberte hecho venir. Debería haber conocido mis límites, haberte dicho que no estaba a la altura. No te cobraré hoy. Lo siento muchísimo». Mi cliente fue comprensiva, y por eso le estuve agradecido. En el momento en el que salió de la clínica, rompí a llorar. Jones se sentó a mi lado sin decir una palabra. También le estuve agradecido por eso. Quizá estaba perdiendo la razón. Tal vez esa cosa no existía, tal vez necesitaba ayuda psicológica seria. Tal vez era solo una alucinación. Tal vez Jones era realmente solo una alucinación de Dave. Y yo también había comenzado a alucinar. Por eso también podía ver a Jones. O tal vez, por lo que sabía, Dave ni siquiera estaba realmente allí. Tal vez incluso Dave también había sido mi alucinación. Mi alucinación que estaba alucinando a alguien más. Una risa estrangulada escapó en mis labios. Me estaba volviendo loco, realmente lo estaba. Desde ese desastre de una sesión, no había tenido ninguna sesión.
Había cancelado todas mis citas con la excusa de enfermedad. Durante las últimas semanas solo había estado en casa, solo, ignorando mensajes y llamadas del mundo exterior. Solo estaba Jones, yo y eso. El microondas pitó sacándome mis pensamientos. Ignoré la cosa que simplemente colgaba allí mirándome. Definitivamente no se estaba desvaneciendo. De hecho, parecía más resistente, más fuerte. Probablemente estaba divirtiendo deleitándose con mi menguante fuerza vital. Agarré la taza y la dejé caer inmediatamente, maldiciendo. Pasé mi piel cruda y chamuscuda bajo el grifo durante un rato, mientras John se sentaba en la encimera observando cómo fluía el agua. Luego habló. Sabes, su forma la eligió. La eligió sabiendo que era algo que temerías. Guardé silencio por un momento, reuniendo la energía para salir de la pesada masa en la que me sentía atrapado. Forcé una respuesta. ¿La eligió? ¿Cómo lo sabes? Bueno, los seres de mi lado podemos elegir nuestras formas. Esa era una novedad para mí. Desde lo más profundo de mi cloaca emocional, una burbuja de curiosidad brotó. ¿Así que elegiste tu forma? Jones dudó un momento, parecía nervioso. Sí, lo hice. Apartó la mirada. ¿Qué te hizo elegir esa forma? ¿Fue alguien que conociste? ¿Alguien a quien te encontraste? No respondió. Quería indagar, hacer más preguntas, pero un sentido de premonición me dijo que no me gustaría la respuesta. Y no podía lidiar con más sorpresas en este momento. Jones era mi único anclaje a la cordura y quería mantenerlo así. O tal vez era un producto de mi locura. ¿Quién sabe? Solo me senté frente al televisor y comí mi sopa. El programa estaba a punto de terminar cuando Jones finalmente habló de nuevo. Quiero ser honesto contigo. Y espero que reserves tu juicio y tengas en cuenta lo que he hecho por ti. Por Dave. Las experiencias que hemos tenido. Solo lo miré. Esta forma fue alguien a quien conocí. El silencio se extendió entre nosotros. Una vez fui una cosa simple también. Una criatura simple. Ciega. No verdaderamente consciente. Solo sabía que tenía que alimentarme. Ese era mi único instinto. Alimentarme. Miré al suelo hablando rápidamente, como si estuviera sacando las palabras antes de perder el valor. Me encontré con este chico entonces, excepto que no lo registré como un chico, una persona. Solo lo reconocí como una fuente de alimento. Yo consumía su energía, su forma vital. Solo tomé tanto de eso. Normalmente me movería de una fuente de alimento a otra, ya que era difícil seguir conectado a alguien en este lado. Las conexiones generalmente venían y iban. Pero él estaba sintonizado con mi mundo. De alguna manera, estaba balanceándose entre ambos mundos, como Dave. Pero yo no era yo, no en ese momento. Esa criatura simple. Así que simplemente me quedé con él, y yo seguí alimentándome de él. La sangre se escapaba lentamente de mi rostro, desearía no haber preguntado. Luego empecé a adquirir una forma superior de la conciencia, empecé a tener pensamientos que no eran solo buscar comida. Empecé a cobrar vida. Creo que estaba tomando la esencia que él tenía. Creo que seccioné tanta su fuerza vital que me desarrollé. Evolucioné, progresé. Me convertí en un ser consciente real y empecé a pensar. Pensar sus pensamientos al principio. Sentir sus emociones, luego empecé a pensar mis propios pensamientos. Me convertí en una persona, si es lo que soy. Pero para cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, gané la moralidad para saber que estaba mal. Ya era demasiado tarde. Dejé de alimentarme de él. Pero era demasiado tarde. Debo haber tomado demasiado de su fuerza vital. Un día simplemente dejó de respirar. Forzó la cabeza hacia arriba y me miró. Dolor y vergüenza en sus ojos. Fue mi turno de apartar la mirada. Sentía tanta culpa. Todavía siento tanta culpa, así que asumí su forma para honrarlo, para mantener en memoria, para recordarme mismo lo que hice, e intenté detener estas cosas, detener estas criaturas que solía hacer. He estado tratando de redimirme desde entonces. Estuve en silencio con el rostro inexpresivo. «Di algo», suplicó Jones después de un largo e incómodo silencio. «¿Te alimentaste de Dave?», pregunté en un tono más brusco de lo que pretendía. No lo hice, no a Dave». Noté su elección de palabras y la angustia se filtró. «No a Dave. ¿Te alimentaste de mí?». Jones hizo una pausa por un largo momento. «Sí, pero solo 1 o 2 veces. 2 veces, eso es todo». Lo miré temeroso, furioso, indignado, sin palabras. Pero solo para ayudar a Dave. Quería algunas de sus habilidades y no tenía tiempo para tomar años para aprenderlas. Solo necesitaba un poco de ti para ayudar a Dave. Pero dejé de hacerlo una vez que tuve lo suficiente para ayudarlo.
Luego me di cuenta que tenías esa cosa contigo y quería ayudar. Mis labios se apretaron con fuerza. Apreté la taza de la cuchara con fuerza. ¡Fuera! Quería gritar. ¡Fuera y déjame solo! Pero no dije una palabra, porque lo necesitaba. A pesar de todo, a pesar del miedo que me llenaba, del horror y el resentimiento de que se hubiera alimentado de mí, no podía pedirle que se fuera. No podía enfrentarme a esa cosa conmigo, yo solo. Esa cosa que se deslizaba por mi pecho, con una expresión de alegría burlona. Así que me senté allí y tomé otra bocada de mi sopa. John se sentó frente a mí mirando ansiosamente mientras terminaba la sopa con sorbos deliberados. Entonces lo miré directamente a los ojos. ¿Quieres ayudar? Entonces ayuda. Deshazte de eso. Estoy intentándolo. Es un proceso largo por sí solo. No más de esta mierda de atención plena de enfocarme malditamente. He estado intentándolo, muy malditamente duro. Pero obviamente no está funcionando. No lo está. He terminado de intentarlo. ¿Quieres ayudar? Ayuda. Haz algo. Haz cualquier cosa. Jones me miró con los ojos abiertos, tristeza e impotencia grabados en su rostro. Me volví y cambié a otro programa. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Podía decir que estaba sumido en sus pensamientos. Luego se incorporó llamando mi atención. Su rostro se endureció con determinación. Voy a hacer algo al respecto. Voy a ayudarte. ¿Cómo? Voy a alimentarme de eso. A pesar de mí mismo, mis ojos se abrieron de sorpresa. ¿Qué vas a hacer? Puedo alimentarme de eso. No lo he intentado antes, pero si compartimos las mismas fuentes de alimento. Hizo una mueca al decir las palabras. Si ambos nos alimentamos de personas de tu mundo, tal vez puedo alimentarme de eso. Como un pez grande y un pez pequeño. No quiero decir que tú seas los gusanos ni nada por el estilo. No sabía qué decir. Simplemente lo miré fijamente. No sé cómo será, qué sucederá. Lo intentaría ahora, pero preferiría que no me vieras hacerlo, si no lo vieras. Lo miré asimilando sus palabras. Luego sentí. Apagué el televisor y caminé hacia mi dormitorio. Esa cosa intentó seguirme. Podía escuchar sus pasos erráticos. No miré hacia atrás. Escuché a Jones lidiar con ella. Chilló. Todavía no miré hacia atrás. Simplemente seguí hacia mi dormitorio y cerré la puerta. Pasé por las rutinas de prepararme para dormir, ignorando los gritos espeluznantes y los fuertes golpes que continuaban afuera. No sé cómo me dormí, pero lo hice. Y cuando desperté, los recuerdos de la noche anterior se asentaron. Simplemente me quedé en la cama mirando el techo. No sabía qué hacer. Luego mi puerta chirrió al abrirse. Para mi inmenso alivio, entró Jones y no había nada siguiéndolo. Se fue, dijo simplemente. Una leve sensación de alivio empezó a abrirse paso a través de mi incredulidad guardada. Me restregué los ojos y lo miré más detenidamente. Había un vacío en sus ojos, un toque de emoción irreconocible. Teñía su rostro, su piel parecía pálida y cerosa. ¿Estás bien?, pregunté tímidamente. Si a lo que sea que hizo parecía haberle pasado factura. Estoy bien, dijo. Luego sonrió, una coordinación forzada en sus labios. Mi alivio se disolvió rápidamente en un miedo líquido y frío. La inquietud se extendió por mi cuello. Algo estaba mal. Me sentí petrificado, pero empujé el miedo más profundo en mi interior. Probablemente solo esté agotado, pensé desesperadamente. Solo necesita descansar. Volverá a su estado normal. Sí, dijo sorprendiéndome. Solo necesito descansar. Volverá a la normalidad. Su sonrisa se amplió. Era una sonrisa inquietante, pero extrañadamente familiar.